Al momento de hablar de Disney, existe una dualidad que me es imposible omitir. En primer lugar, hay que decir que Disney se ha vuelto en un referente para muchos de nosotros, puesto que más de uno habrá visto una película de la compañía. Es curioso saber cómo conocimos las grandes obras de siglos anteriores después de haber recibido una adaptación de la Compañía del Ratón, siendo ejemplos como Blancanieves, La Sirenita, Aladín, Alicia en el País de las Maravillas, así como adaptar historias de carácter mitológico o leyenda como Hércules o Mulan. Y a su vez, la segunda parte que logramos identificar a Disney es con respecto a su coloso poder adquisitivo, una marca prácticamente dueña de una gran parte del entretenimiento televisivo y cinematográfico. Analistas aseguran que hoy más que nunca, industrias pequeñas se les hará más difícil mantenerse en el mercado, teniendo a un lado a Disney y su vasto poder, siendo estos los principales operadores productivos en Hollywood. Para muestra un botón, Avengers Endgame se ha convertido en la película más taquillera de la historia, con una recaudación que supera los 2.000 millones de dólares a nivel mundial. La adquisición de Marvel podría tratarse de uno de los mayores aciertos de la compañía, remodelando y consolidando a héroes que gozaban de una popularidad menor a comparación de otros héroes de la editorial, como Iron Man o Capitán América, y ahora siendo piedras angulares del éxito final de la cinta antes mencionada, y ahora incluso como referentes de la cultura popular. Es curioso pensar cómo Disney se ha comportado, adquiriendo un modelo metafórico con el pasar de los años, siendo su época primaria de cortos animados, pasando por la industria cinematográfica adaptando cuentos infantiles famosos. Aquí, la única diferencia sería una adaptación en toda la expresión de la palabra, convirtiendo dichas historias en algo muy diferente a lo que se consolidó principalmente. Por ejemplo, la historia original de Pinocho, escrita por Carlo Collodi, se asienta en las malas experiencias que podría tener un niño con el mundo real, como es ser secuestrado, asaltado o incluso ahorcado, aunque claro, justificando los actos a manera de enseñanza para que los niños se portaran bien y obedecieran a sus padres. Por parte de Disney, a pesar de rescatar varios de estos momentos escritos en el libro, se siente demasiado suavizado. Obviamente con el pasar de los años, no será la única obra en ofrecer dicha transformación. Hay que mencionar que a principios del nuevo milenio, Disney experimentó con varios otros tipos de cintas animadas, con resultados mixtos, incursionando la nueva manera de hacer animación, a través de la computadora, como también ofrecer películas completamente originales como Lilo y Stitch, Las locuras del emperador o Tierra de osos, aunque hay que mencionar otro tipo de incursión y que por lo visto no les terminó de funcionar. Estoy hablando de la fusión de viejas costumbres con la nueva ola creativa que logró adquirir con los años, la combinación de historias clásicas con un enfoque mucho más vistoso para el público. El ejemplo aquí sería El planeta del tesoro, una película inspirada en la novela La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, pero adaptada a un mundo futurista, con un arte obviamente inspirado al estilo steampunk. La película, a pesar de haber recibido críticas en su mayoría positivas, tuvo una recepción en taquilla demasiado baja a comparación de su coste en producción, descartando durante un tiempo la opción de traer propuestas mucho más arriesgadas a simplemente irse a lo seguro con secuelas que resultaban poco atractivas a comparación de las primeras películas. El planeta de tesoro no fue la única película durante principios de siglo que corrió con dicha suerte. Algo similar ocurrió un año antes, en el 2001. Atlantis, el Imperio Perdido es una producción de Disney, y como dice el título, cuenta acerca de la mitológica ciudad perdida de la Atlántida, basado en los escritos originales del filósofo Platón. La película fue un fracaso en taquilla, recaudando únicamente 120 millones de dólares de los 180 millones invertidos en producción. A pesar del obvio despilfarro que presentó esto para la compañía, la película logró convertirse en un clásico del estudio, cautivando al público, sobre todo. Para empezar, no puede evitar pensar en la inspiración que hubo en la obra del francés Julio Verne para la película, para ser más concretos, a la novela de 100.000 leguas de submarino. Cabe resaltar que no es una adaptación directa, pero puede haber cosas que terminaron por entrar en la película. Por ejemplo, el enorme submarino por donde viajan. Saben, desde siempre consideré una pena que el submarino no haya tenido una presencia mayor en la película, tomando en cuenta que la grandiosidad del navío y lo bien equipado que estaba para la época sea muy parecido a las descripciones del Nautilus, navío presente en la novela antes mencionada.
Es más, el submarino de la película resulta tan bien diseñado que formó parte de los pósters de la película y la mercancía también. Sin embargo, no se puede decir mucho de la película en sí, donde solo se limita en unos minutos de pantalla antes de explotar en mil pedazos. Empezando propiamente con la película, nos cuenta la vida de Milo Touch, el cual es un joven emprendedor que busca que su proyecto sobre la misteriosa ciudad de Atlantis sea financiada. Sin embargo, nadie dentro de su lugar de trabajo se muestra interesado en financiar algo que en palabras de ellos se trata de únicamente cuentos. Desilusionado, Milo regresa a su departamento, donde se encuentra con una misteriosa mujer que fue enviada por una persona que puede ayudar a la causa de Milo. Resulta ser un viejo compañero de su abuelo, quien fue el principal investigador sobre el mito de Atlantis. Este hombre accede a financiar la expedición, aunque claro, el protagonista Milo le tocará compartir la odisea con una baraja de personajes pintorescos. En un principio, Milo resulta un protagonista poco convencional para la historia, sobre todo una basada en arqueología, puesto que es un debilucho y bueno para nada, carece de principios básicos de supervivencia, manejo de maquinaria y armas, y esto resulta en un foco para epítetos y bromas por parte de sus compañeros de expedición. Milo, desde la primera escena que es presentado, demuestra ser una pieza que no encaja en ningún lado, ni en lo que fue su trabajo, como también para fraternizar con sus demás compañeros. Sin embargo, la ineptitud del personaje no afecta el ritmo de las acciones en la historia. Es más, se convierte en un impulso para lo que se conoce como el arco de personaje, logrando al final una dualidad entre él y el Milo al clímax de la cinta, convirtiéndose en un valeroso héroe para la historia. Esto no resulta para nada raro, tomando en cuenta que Disney sabe, o al menos sabía cómo llevar a cabo la madurez y aprendizaje de sus protagonistas. Sin embargo, no se puede decir mucho de los demás personajes. En primer lugar, cabe resaltar que en el extenso reparto de personajes termina entorpeciendo la cinta de una manera muy extraña. Y en segundo, la decisión argumental de incluir a todo un ejército en la expedición resultó en algo poco trascendental. La derrota del submarino en batalla se convierte en una excusa pésima para quitar a la mayoría de extras de la cinta. Raro, tomando en cuenta que algunos de ellos tienen diálogos importantes e incluso diseños bien elaborados como para tratarse de trabajadores genéricos. El resto únicamente se limita a hacer aparición en la escena final como relleno de escenarios, cuyo propósito es recibir órdenes y no decir alguna palabra que les brinde un ápice de humanidad. Dejando a un lado los extras y entrando los personajes secundarios, sigo debatiendo en su propósito para la película, tomando en cuenta que para el momento en el que llegan a Atlantis, son relegados a simples apariciones sin importancia, más allá del final para dar ese conmovedor lazo de unidad. Aunque debo de admitir que la nostalgia se ha encargado de distorsionar mi percepción de los mismos, que no puedo negar encariñarme con ellos, sobre todo en esa escena en que se carga de presentarlos. Ya tarde para la película, pero al final de cuentas necesario. También me llama mucho la atención en cómo el número de personajes de carácter tonto o chistoso empezaron a abundar en las propuestas de Disney. Me explico, en Las locuras del emperador, todos y cada uno de los personajes parece cumplir con el rol de estos personajes que hace tonterías y dice tonterías simplemente para cumplir un alivio cómico. Al menos en Las locuras del emperador no resulta en nada malo, pues es parte de la esencia de absurdez que quiere dar la cinta. Sin embargo, para lo que ofrece Atlantis, que es una historia más seria que maravilla no solo a niños sino también a los adultos, no le termina de caer muy bien. Sobre todo para el personaje llamado Mole, que en toda la película no cumple un papel muy importante más allá de ser el alivio cómico, y ni eso. Sin embargo, si nos dedicáramos a explayar en personajes de la cinta que sí parecen estar bien construidos, en primer lugar tendríamos que detenernos en Kida, la segunda protagonista. Kida es la princesa de Atlantis, cuyo interés recae en el sueño de revivir la grandiosidad de su pueblo, movida por el sueño de sus compañeros e incluso abierta a entablar relaciones con demás personas para lograr su objetivo. A pesar de que en primera instancia es presentada con ese atuendo que nos da a entender en que probablemente es un personaje salvaje o poco civilizado, detrás de esa máscara se convierte en un personaje redondo, educado, inteligente, carismático e incluso capaz de poder hablar en varias lenguas. Aunque no deja de comportarse agresivamente de vez en cuando, convirtiéndose en un personaje muy activo para los momentos de suma tensión. Quizás haya sido una de las razones por las cuales su popularidad entre los demás personajes femeninos de Disney no haya sido muy proliferada. En el fondo, existe una razón para que Disney no quiera ver al personaje como uno de los suyos. Curioso cuando en la actualidad busca presentar personajes femeninos empoderados e interesantes. Bueno, eran tiempos distintos para la empresa. Otro personaje que logra impregnar carisma en la película es el antagonista, Rourke.
un mercenario que en un principio se nos muestra como un bonachón líder de un grupo de exploradores, para al final no ser más que una persona mezquina que busca destruir todo un hábitat con tal de enriquecer a toda costa. ¿Dónde he visto eso antes? Ah, cierto. Pues a pesar de que Rogue no tenga mucho que lo diferencie de los villanos de Disney, sí me atreveré a decir que es de los mejores que he visto, no llegando al grado de villanos como Frollo, pero sí tiene suficiente como para que el espectador sienta un profundo desprecio por las acciones que comete. En un principio, el equipo de arte de la película consideró a Mike Mignola como el posible director de arte. Para quien no lo recuerde, Mike Mignola es el creador del personaje de cómics Hellboy. Sin embargo, la posibilidad terminó con dejarse a un lado. Aún así, la película tiene un arte estupendo, empezando principalmente por la época en la que transcurre todo, tomándose la decisión de que transcurriera a principios del siglo XX, donde empieza a aparecer los primeros automóviles y las vestimentas de los personajes se mantienen como un margen que ayuda a entender su estatus social. Al llegar a Atlantis se crea un contraste de colores, terminando en un mundo predominado por el azul en diferentes tonalidades, y reforzando por colores más oscuros que dan la impresión de un avance tecnológico. Y eso no es para menos, cuando dentro del estilo de arte de la película se apodera el género de steampunk, con esas máquinas voladoras que los protagonistas usan, o el plano general de Atlantis cuando se visita en un punto muy alto. Otro acierto en la dirección tiene que ver con la manera en la que se las arreglan para ofrecer significados a las escenas, como varias de ellas donde existe cierta sutilidad, como que por ejemplo Milo sostenga un modelo a escala del globo de la huida, mismo que se convertirá en el escenario de la batalla final, o que la fotografía del antagonista se muestra a medias y ni siquiera ser mencionado, dando a entender que se trata de un personaje distinto a los demás, o el simple hecho de mostrar una escena de un cementerio de barcos como un vaticinio de lo que le está a punto de suceder a la tripulación. Sin embargo, no se puede decir mucho de toda la película, donde en ocasiones el estilo de animación recibe bajones imposibles de ignorar, y donde se siente menos natural en el ritmo narrativo. En el año 2003, Disney, junto a su división Direct to Video, sacaron una secuela de la película. Lo cierto es que desde siempre, las secuelas de Disney se caracterizan por tener una animación y guión más pobres que sus antecesoras. En un principio, Disney creyó que la película tendría un éxito arrasador en taquillas, por lo que se empezó el desarrollo de una película que fue cancelada al ver la recepción de la primera, y además una serie para la televisión. Fue esta última la que terminó por convertirse en una película, resultando obviamente en una recepción del público mucho menor que la primera, sepultando al fin toda la franquicia que pudo ser de la cinta de Atlantis. La película Atlantis puede no ser lo mejor que ha hecho Disney, pero hay que aprender a través de lo importante que puede ser para su época, pues pudo haberse convertido en la primera piedra que ayudara a inspirar a la compañía a arriesgarse con otra clase de películas para la nueva generación que les pedían algo más. Al final, otras películas lograron hacerlo mucho mejor y consolidarse durante mucho más tiempo en los corazones de una generación. Y eso porque sí recibieron el tiempo y la motivación necesaria para ser exitosos. Ya para principios de siglo, Disney dio la espalda a una animación tradicional para un necesario paso a la animación por computadora, dejando atrás propuestas de las que nunca volvimos a ver. No solo Disney, varios estudios hoy en día han dejado de lado las películas hechas con animación tradicional, y a pesar de que sea la opción más viable por cuestiones de tiempo y recursos, en el fondo existe algo que envuelve a las películas que muchos disfrutamos durante la niñez. Al fin y al cabo, la única manera de tenerlas presentes hoy en día es recordándolas por lo que fueron. It's Treasure Planet.